Capítulo 5. Los dos campos, economía, sociedad, ideologías y cultura. La guerra civil determinó, en los dos campos, paradojas y contradicciones. El espíritu del pronunciamiento era, sin duda alguna, socialmente conservador, ideológicamente antiliberal, en el sentido, siglo XIX, de este término. En el campo republicano, para algunos sectores, haber vencido al ejército abría el camino a una revolución social y anarquizante. Pero en el ambiente de los años 30, convenía a las autoridades sublevadas, para tranquilizar al pueblo y no chocar con el mundo, autodenominarse sociales, sin pronunciar la palabra fascismo, y a las autoridades republicanas limitar las conmociones sociales para escapar de la sospecha de bolchevismo, precauciones perfectamente inútiles. La opinión mundial se dividió, salvo excepciones limitadas, entre los que vieron en la República Española la libertad luchando contra el fascismo y los que vieron, rápidamente encarnados en Franco, los viejos valores, religión, familia, patria, como blanco de las amenazas de Moscú. No estoy seguro de que las cancillerías no compartieran este esquematismo. Pero no hace falta decir que los debates del Comité de No Intervención son un modelo de hipocresía. Hoy, visto con perspectiva, podemos preguntarnos si en España, durante el transcurso de la guerra, tomaron cuerpo nuevos modelos de sociedad y de instituciones. La respuesta es difícil porque en los dos campos muchos rasgos responden sencillamente a una situación de guerra. Es verdad que, en el campo republicano, el respeto de las formas políticas parlamentarias se acompaña de experiencias sociales revolucionarias, repentinas, profundas, pero locales y efímeras, más interesantes, pues, sociológica que históricamente. Por el contrario, en el campo franquista, todo tiende a asegurar sobre sus bases las estructuras de la vieja sociedad, pero gracias a un aparato institucional, militar, religioso, político, sindical, que durará más de 40 años, marcando fuertemente la historia de España a medio plazo. A decir verdad, entre 1936 y 1939, el sistema solo empieza a dibujarse. No es inútil preguntarse de qué modo. Economía y sociedad en la zona del movimiento. En materia económica los generales sublevados no tienen, al principio, ni legalidad internacional ni recursos industriales. Tienen, eso sí, minas, Marruecos, Río Tinto, y la Castilla cerealista. En un año y medio, decreto tras decreto, adaptan su economía de guerra a las condiciones del capitalismo. Primero, afirman su propia legalidad declarando delictivas las exportaciones de oro del gobierno, 14 de agosto de 1936, y constituyen, 14 de septiembre, su propio Consejo del Banco de España para cubrir una emisión de billetes, anulando toda disposición agraria o salarial posterior al 12 de febrero de 1936, 25 de septiembre de 1936, y después, 29 de diciembre de 1937, toda operación financiera en zona republicana posterior al 18 de julio. Todo esto, ciertamente, solo concierne a aquellos que lo reconocen. Noviembre de 1936, Alemania e Italia. Pero las empresas privadas se apresuraron a mostrar sus preferencias por el campo del orden. Segundo, la economía de guerra de las juntas, Burgos, Salamanca, después del gobierno formal de Franco, 31 de enero de 1938, implica embargos, productos mineros, petroleros, y controles, precios y oro, 13 y 17 de agosto de 1936, moneda y billetes, 14 de marzo de 1937, comercio exterior, 22 de diciembre de 1936 y 22 de enero de 1937, mercado del trigo desde el 29 de julio de 1936. El problema es saber, entre estas medidas, cuáles van a hipotecar un largo futuro. Tercero, la financiación de la guerra, del lado franquista, es bastante conocida. Una parte está asegurada por la inflación interna. Los adelantos del Banco de España al Tesoro sumaron 10.100 millones de pesetas, sin olvidar donaciones y suscripciones, Gil Robles, Alfonso XIII, pero la compra de armamento suponía endeudamientos, compensaciones, con Alemania. El papel principal lo tuvo la empresa ISMA, Hispano-Marroquí de Transporte, de J. Bernard, el nazi de Tetuán que había asegurado el primer contacto con Hitler, conectada con la ROBAC de Berlín. Después de la ocupación de Bilbao y Asturias, los alemanes aspiraron a una participación mayor en el capital de las empresas mineras. Les fue regateada. Pero, a pesar de la presencia de los intereses ingleses, los alemanes obtuvieron, después de Múnich, hasta un 75% de participación en 3 de las 5 sociedades mineras de la montaña y el control de la Mauretania Mining Co. Queda el problema de las deudas.
Alemania exigió estrictamente su cobro. Mussolini fue más generoso, y él había avanzado los 2/3 de los valores prestados por el Eje, 700 millones de dólares. Pero Franco había encontrado otras ayudas. La Texas Oil había proporcionado a crédito 1.886.000 toneladas de carburante. Los propietarios de minas inglesas, a pesar de la amenaza alemana, siempre habían preferido el campo. National March, primer financiero de Franco, operó desde Londres. En el interior, la banca privada obtuvo privilegios. 17 de febrero de 1937. Por eso la peseta franquista fue preferida siempre, internacionalmente, a la peseta gubernamental. Y las acciones de las empresas situadas en el campo del orden subieron como la espuma. Cuarto, coyuntura y precios. La coyuntura internacional y una cosecha excepcional en 1937 no impidieron que los precios de los alimentos subieran un 177% en el curso de la guerra. Como los salarios solo habían aumentado un 20%, fue necesario establecer un conjunto de ayudas provisionales, de instituciones de caridad y de proyectos prometedores para combatir miserias demasiado visibles. B. En materia social, el texto que influirá más en un futuro próximo es el que creó, 23 de agosto de 1937, el Servicio Nacional del Trigo, que compra toda la cosecha, modula las primas y obliga a colocar en los bancos el producto de las ventas. Dirigismo y ahorro forzado favorecen a los grandes y medianos productores. Los vinculan a los bancos y encuadran a los propietarios muy pobres, en la línea del sindicalismo católico castellano, pero bajo los cuidados del nuevo partido único, la Falange, y no ya de la CNCA. Otro texto social, de más vastas intenciones, pero de aplicación menos inmediata, fue el Fuero del Trabajo, 6 de marzo de 1938, inspirado en los 26 puntos de la Falange y en la Carta di Lavoro italiana. Debe convertirse en ley fundamental del régimen, pero en esa fecha no es sino una declaración de derechos. Se pueden distinguir en ella, 1. Afirmaciones tan vagas que se prestan a sonreír, como el trabajo no puede reducirse a un concepto material de mercancía. El Estado valora y exalta el trabajo otorgándole las máximas consideraciones. 2. El anuncio de medidas defensivas y humanitarias que, de hecho, existen desde hace largo tiempo, como la prohibición del trabajo de noche a mujeres y niños, el descanso dominical, el respeto de festividades religiosas y tradicionales, entre las cuales está la fiesta del trabajo, pero trasladada al 18 de julio. 3. Se anunció una legislación del trabajo. Limitación razonable de la jornada, salario mínimo suficiente, indemnizaciones familiares y vacaciones pagadas prometidas, pero no precisadas. Sin embargo, la proclamación del derecho al trabajo parece implicar, sin duda, una limitación a la libertad de despido para la industria, pero queda menos claro en el caso de la agricultura, puesto que se señalan las obligaciones estacionales, y se liga el nivel de los salarios a una eventual revalorización de los precios agrícolas. Se añade, es cierto, que la estabilidad de las rentas y el acceso de los trabajadores a la propiedad de la tierra permanecen como una aspiración del Estado. Entretanto, el trabajador movilizado recibía menos de una peseta al día y su familia un subsidio del mismo orden. Durante el verano de 1938 apareció el subsidio familiar. 15 pesetas al mes por 2 niños, nada por uno solo, 40 pesetas por 5. La propaganda ensalzaba la blancura del pan, la abundancia de patatas, pero las miserias del momento, principalmente aquellas que se derivaban de la represión, contrastaban demasiado con ciertos lujos. Hubo que frenar la manía de los banquetes, y obligaron a que los discursos oficiales predicaran la austeridad y la caridad. Se impuso el plato único 2 veces al mes, precisando que ello no era una imitación de Alemania, sino una tradición española. Principalmente, el auxilio de invierno, ideado en Valladolid por la viuda de Onésimo Redondo, fue generalizado en auxilio social, movilizando la caridad femenina y de la buena sociedad, pero encuadrada políticamente por la Falange. Esto no agradó siempre a la Iglesia, que consideraba secularmente la caridad como dominio propio. Tradición e innovación, ¿se aunarían? ¿Se opondrían? C. En materia ideológica y en las mentalidades se perciben combinaciones múltiples. En Sevilla, un queipo de llano juega al perfecto caudillo, a la americana, de una brutalidad inaudita en la represión, pero populista, incluso justicialista, en sus discursos y en sus gestos sociales, distribución de alojamientos, denuncia de personajes conocidos, innova en materia de utilización de la radio, consiguiendo una audiencia excepcional con sus excesos verbales, pero, al cabo de 20 meses, Franco, a quien estorba su excesivo protagonismo, silencia a Queipo, y cuando otro general, Yagüe, se permite, el 19 de abril de 1938,
recomendar la clemencia para con los rojos extraviados, quizá futuros camaradas, así como para los viejos camaradas, es decir, los falangistas de Edilla en prisión, se le destituye del mando. Franco no era, pues, nada más que un autoritario puro y duro. Está claro que él identifica espontáneamente, como un buen militar de pronunciamiento, el triunfo de su poder personal con el de una cierta idea de España intelectualmente confusa, pero emocionalmente viva, en la que se mezclan la imagen del imperio donde no se ponía el sol, la de una resistencia a la sospechosa ilustración del siglo XVIII y a las revoluciones inquietantes del XIX, el espectro de los desastres, Cuba 1898 y Marruecos 1921, que hay que conjurar, y en fin, el odio a los separatismos vasco y catalán. Este complejo es el de todos los conservadurismos españoles, aristocrático, burgués, pequeño burgués, eclesiástico y, en ciertas regiones, campesino, sacudidos por la revolución político-espiritual de 1931 y las amenazas sociales de 1934 y 1936. Ahora bien, en el momento en que la denuncia conjunta del bolchevismo y de la democracia triunfa en una Alemania y una Italia que parecen tener el viento en popa, si España adoptase su modelo, ¿por qué no darle un lugar en el mundo, menos limitado de lo que consienten desde hace siglos una Inglaterra y una Francia desdeñosas por haber estado demasiado tiempo llenas de celos? Franco es demasiado realista para esperar mucho del futuro en tales terrenos. Pero conoce el impacto sobre las almas sencillas de fantasmas alternantes como la gloria y el miedo. Es demasiado poco sutil intelectualmente, y no es el único en Europa, como para inquietarse por las contradicciones entre conservadurismo engolillado y modernidad nacionalsocialista, y para distinguir, en la cumbre de las democracias, entre cegueras de clase y conciencia posible de los peligros. Por lo demás, después de todo, esta confusión le proporcionará éxito, aceptará, en su entorno, los signos del fascismo, gestos, brazo tendido, gritos, arriba España, vocablos, nacionalsindicalismo, pero también utilizará en Inglaterra el prestigio de hombres y medios distinguidos, que sueñan con el restablecimiento de una monarquía española conservadora. Toda ideología le parece buena, si le asegura el encuadramiento moral de sus retaguardias militares, mientras espera el del Estado futuro. Primer encuadramiento que obtiene, a la vez ideológico y mental, el de la Iglesia. Que la jerarquía católica, ante la persecución de los sacerdotes y la prohibición del culto en zona republicana, haya predicado la cruzada, no es sorprendente. Pero el documento citado frecuentemente por este motivo, la Carta Colectiva del Episcopado Español, 1 de julio de 1937, no me parece significativo. Es un alegato tardío contra los medios, restringidos, que, en el extranjero, acusaban a la Iglesia española de haber tomado el partido de los ricos. La Iglesia no había tenido que tomar partido. Desde siempre se confundía con los poderosos de España. Sin tomar parte, materialmente, en la sublevación, le había asegurado muchas veces la logística, y, allí donde triunfó el movimiento, se materializó de nuevo la imagen de una España, tierra de Inquisición, cuya caricatura había sido largamente, y absurdamente, difundida por el anticlericalismo internacional. La presencia del clero en las ceremonias, en el ejército, en las prisiones, en los paredones, simbolizó en sus aspectos más duros la unión de lo político y de lo religioso, del Estado y de la Iglesia. La vida personal del español, bautismo, casamiento, pautas de conducta, dependió de nuevo del aparato eclesiástico, uniones recientes fueron anuladas, y el cura del pueblo o el canónigo catedralicio verificaron no solamente la asistencia a misa y la participación en los sacramentos, sino la presencia de medias en las piernas de las feligresas y de las turistas. Todo ello durará bastantes años. No todos los sacerdotes españoles habrán estado de acuerdo con esto, algunos, más tarde, me han contado sus escrúpulos. Pero otros estuvieron encantados. Como habría podido ser de otra forma, cuando Franco, aunque su pasado no parecía anunciarlo, multiplicaba los signos de devoción exterior, se rodeaba de reliquias, devolvía a la Virgen del Pilar el uniforme de capitán general y se sumía en oración antes de las decisiones importantes en presencia de los más altos prelados, era su forma de consultarlos. La aplicación del término cruzada al movimiento no estaba, pues, infundada, aunque los moros hayan sido las tropas de choque. Dios fue siempre invocado juntamente con la patria. Nacionalcatolicismo, término inventado más tarde y desde fuera, tiene su razón de ser, pero de todas formas, entonces y oficialmente, el término era nacionalsindicalismo, y ello, en 1936, era una alusión a cosa bien distinta que la Iglesia. ¿Se trata de un fascismo?
¿Cómo no reconocerlo, a pesar de las distancias tomadas más tarde con respecto a la etiqueta? Se condena al mismo tiempo al capitalismo y al marxismo, pero sin renunciar al primero. El Estado asume la nación, valor supremo, gracias al encuadramiento por el partido único y la juventud militarizada. Algunas referencias son más españolas: Ortega y Gasset, el cirujano de hierro, de Costa. El imperativo poético, de José Antonio, estudiante de la generación del 27. Pero estos orientadores de conciencia fueron los primeros en desaparecer, y la masa engullida en la falange. Más que una ideología, asimiló una mentalidad, amor al uniforme, mando y obediencia. Dictaduras de barriada. El único buen conocedor de Italia, Jiménez Caballero, fundador, en 1931, de la conquista del Estado, se atreve a decir, de paso, que la lucha de clases solo se resolverá gracias a las conquistas exteriores, en provecho de los patronos. Por el contrario, un edilla, único jefe de condición modesta, quizá pudo creer en una falange popular, pero los conservadores rápidamente denunciaron y eliminaron este falangismo. ¿Qué es, pues, el nacionalsindicalismo? Leamos el capítulo 13 del Fuero del Trabajo, párrafo 2. Todos los factores de la economía serán encuadrados por ramas de producción y de servicios en sindicatos verticales. Párrafo 5. El sindicato vertical es un instrumento al servicio del Estado. Párrafo 4. Las jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en militantes de FET y de las Jones. El encuadramiento social es total. Se puede pensar en el corporativismo salazariano. Pero, si el sistema queda encerrado en una red militar y policial, ¿cuál es la diferencia con el fascismo? ¿Y la formación intelectual? Se controló al mundo estudiantil, por el SEU, Sindicato Español Universitario. Se depuró el cuerpo docente, 10 de diciembre de 1936, y el de bibliotecas, 16 de septiembre de 1937. Un plan de enseñanza media, 23 de septiembre de 1938, privilegió la religión y la ideología de la hispanidad. Se puso a concurso, 29 de septiembre de 1937, un libro de España destinado a perpetuar entre los jóvenes el espíritu de las trincheras, contra un enemigo en absoluto de circunstancias, sino tan permanente y vigilante como el mal en sí mismo. Pero, en la zona del movimiento, que fue de los intelectuales de las generaciones de 1898, 1912, 1927, Gloria de la República, se conocen los dos dramas iniciales: el asesinato en Granada, 19 de agosto de 1936, del joven poeta por excelencia, Federico García Lorca, en la vorágine de una represión ciega. El franquismo tendrá dificultades para explicarlo, y en octubre, a la vuelta a su Universidad de Salamanca, el más grande de los supervivientes de la generación del 98, Unamuno, que había elogiado el movimiento, y a quien cortejaba la falange, estalló de pronto contra el general Millán Astray, el del «Viva la muerte» y «Muera la inteligencia», a quien reprochó compensar su mutilación con su crueldad, reivindicó las patrias catalana y vasca y concluyó: «Venceréis, pero no convenceréis». Confinado en su casa, murió en ella al cabo de algunas semanas. Como las grandes instituciones culturales tenían su sede en Madrid, Franco creó, para los académicos presentes en su zona, un Instituto de España. ¿Juráis? Se les pidió, en Dios y en vuestro ángel custodio, servir perpetua y lealmente al de España, bajo imperio y norma de su tradición viva, en su catolicidad, que encarna el pontífice de Roma, en su continuidad representada por el caudillo, salvador de nuestro pueblo. Manuel de Falla, enfermo, se excusó. Pío Baroja supo escabullirse. Solo Eugenio de Or se adaptó de entre los grandes de antaño, pues no se puede contar entre ellos a José M. Pemán, poeta de la Cruzada. Los jóvenes, Ridruejo, Laín Entralgo, Santa Marina, eran más sinceros. Y un erudito en la línea de Menéndez Pelayo, Pedro Sainz Rodríguez, primer ministro de Educación de Franco, creía, sin duda, que la inflación verbal solo era una necesidad de guerra, ya que, acabada la misma, se exilió junto a Juan de Borbón, en Portugal. La endeblez de la creatividad cultural había de ser característica del franquismo. Economía y sociedad en la zona republicana. Económicamente, el campo republicano parecía favorecido al principio, porque tenía las minas asturianas, las industrias catalana y vasca, el levante agrícola exportador. En la práctica, nunca tuvo el norte, incluso antes de haberlo perdido militarmente. Y sin las regiones cerealistas, ¿cómo alimentar a Madrid, Barcelona, Valencia, superpobladas de refugiados? ¿Quién proporcionará las materias primas y la energía a las industrias? No fue difícil financiar las compras exteriores, armamento, debido a la reserva en metálico del Banco de España, la cuarta de los estados occidentales.
Gracias a la guerra de 1914, 630 toneladas de equivalente en oro fino. El 27,4% de este tesoro, 174 toneladas de oro fino, 195 millones de dólares, fue negociado y utilizado en Francia, el resto, puesto a cubierto en Cartagena, al principio, septiembre de 1936, fue expedido a Moscú, noviembre de 1936 a marzo de 1937, 460 toneladas de oro fino, 518 millones de dólares. Magnífico tema de propaganda para 40 años de franquismo. Hoy en día sabemos cómo se gastó ese tesoro en las necesidades de la guerra, comprendidas las compras en los mercados occidentales por intermedio de los bancos soviéticos de París y Londres. El gobierno había movilizado asimismo las reservas metálicas privadas y limitado los reintegros bancarios, no obstante, sin nacionalizar la banca ni tocar los bienes extranjeros. Los gastos internos y las inversiones quedaron cubiertos por la inflación. La peseta oficial se hundió. Es difícil calcular los índices económicos globales para el campo republicano, a causa de las disparidades regionales. En Cataluña se dispuso de cifras, mientras funcionaron los servicios autónomos, tomando enero de 1936 como base 100. La producción industrial cae a 65 en el último trimestre de 1936. Oscila alrededor de esta cifra para los 9 primeros meses de 1937. Cae por debajo de 50 en la primavera de 1938 y por debajo de 30 en otoño. Las necesidades bélicas impulsan a la industria metalúrgica, mientras que se vienen abajo el sector textil y la construcción, faltos de clientela, sobre todo. En 1938, las centrales hidroeléctricas pirenaicas, ya en manos franquistas, dejan de alimentar de energía a Barcelona. A pesar de la movilización, hubo parados, al menos parciales, en todas las industrias. La producción agrícola catalana, asimismo la mejor conocida, registra fuertes caídas en los granos y el vino, y mejores cifras para la patata, el aceite, las legumbres. Eso no basta para una población urbana dominante. La escasez de alimentos en Barcelona, penosa desde la primavera de 1937, se hace trágica al final de la guerra. Peor es en Madrid, aunque la situación no es buena en ningún punto de la zona republicana. A pesar de una cosecha de trigo satisfactoria en 1937, 9% más que en 1936, pero contra un 17% en la zona franquista. La zona levantina consigue sacar algunas divisas de la exportación de sus agrios y de sus frutos tempranos. Con estos resultados, estimados aproximadamente, puede hablarse, en la zona gubernamental, de política económica, propiamente dicha. No olvidemos que no puede contar con Asturias ni con el País Vasco, y que Cataluña actúa de forma totalmente autónoma hasta el verano de 1938. Bajo el impulso del conseller Josep Tarradellas, se intenta establecer, gracias a la infraestructura industrial regional, una producción de guerra, creando o transformando una veintena de empresas, unos 50.000 obreros. Para ello, esta industria fue nacionalizada, en toda España, en agosto de 1938, cuando desaparecían los principales medios para alimentarla. En cuanto al crédito y a la moneda, la política económica solo podía ser inflacionista a todos los niveles. La escasez de moneda fraccionaria suscitó una floración, a veces pintoresca, de billetes y de bonos locales. En Cataluña, la subida de los precios, allá donde ha podido ser cifrada, fue del orden del 5 al 6% por mes entre julio de 1936 y marzo de 1938. Los precios al detalle de los alimentos figuraban a la cabeza mientras que los salarios no corrían parejos. El papel de paliativo de la miseria, que en la zona franquista ejercía la caridad, lo desempeñaron en la zona republicana las solidaridades de base, cantinas de empresa, cooperativas locales, salarios familiares. Todo esto es poco original en una economía de guerra. Pero hay que reconsiderarlo en una situación de revolución social. B. Una revolución social. 1. Colectivizaciones industriales. La criminal sublevación militar del 19 de julio ha producido un trastorno extraordinario a la economía del país. El Consejo de la Generalidad tiene que atender a la reconstrucción de los estragos que ha causado a la industria y al comercio de Cataluña la traición de los que intentaron imponer en nuestro país un régimen de fuerza. La reacción popular producida por aquella sublevación ha sido de tal intensidad que ha provocado una profunda transformación económico-social, los fundamentos de la cual se están asentando ahora en Cataluña. La acumulación de riquezas en manos de un grupo de personas cada vez más restringido iba seguida de la acumulación de miseria en la clase trabajadora y por el hecho que aquel grupo para salvar sus privilegios no dudó en provocar una cruenta guerra. La victoria del pueblo equivaldrá a la muerte del capitalismo.
Este preámbulo del Decreto de Colectivizaciones de la Generalitat de Cataluña, 24 de octubre de 1936, expresa bien la imagen que reinaba en la región más industrial de España después del 19 de julio. El 13 de agosto fue constituido un Consejo Económico sin poder real, pero estuvo formado por representantes, y no de los menos importantes, de todas las fuerzas políticas y sindicales, desde el POUM y la FAI, hasta los partidos republicanos catalanes, Esquerra Republicana, e incluso moderados, Acció Catalana. Cuando se hubo impuesto una cierta autoridad política a la floración de comités, el Consell creyó poder dar un fundamento jurídico a las transformaciones espontáneas experimentadas por la sociedad y por la economía. El preámbulo citado expresa una especie de consenso de las fuerzas sociales representadas. Los elementos revolucionarios cuentan, visiblemente, con ratificar una revolución todavía multiforme en la base, pero que cada uno espera que se generalice según su modelo. Los elementos republicanos no socialistas se resignan a legalizar la muerte del capitalismo, en la esperanza de preservar algún lugar para la pequeña empresa y para la simple economía dirigida, que el estado de guerra impone y que, por otro lado, está entonces muy de moda en Europa. Por supuesto, cada uno conoce las intenciones de los demás, y desconfía de ellas. Sin embargo, según el testimonio de ciertos participantes, al principio hubo un respeto mutuo que no sobrevivió a los sucesos de mayo, 1937, y a la intervención creciente del poder central en las instituciones catalanas. A decir verdad, lo que hacía más fácil, en octubre de 1936, aceptar la hipótesis de una revolución, incluso para los no revolucionarios, era que tal revolución ya se había hecho espontáneamente. El movimiento militar había sido combatido a través de la huelga general. La guerra movilizaba a los obreros militantes. ¿Quién aseguraría la producción? Una monografía nos muestra obreros visitando tímidamente su fábrica, el 21 de julio. El día 25 ya eran más numerosos, el 5 de agosto ya trabajaban. Es verdad que los poderes habían anunciado medidas espectaculares. Malraux ha descrito a los pobres de Madrid recuperando sus colchones en los Montes de Piedad. Los alquileres moderados descendieron a la mitad. En Barcelona, el Consell decretó, 21 de julio, una subida del 15% en todos los salarios, la semana de 40 horas, 27 de julio, y el pago de los días de huelga. El gran sindicalista Peiró, que sería, en noviembre, ministro de Industria, denunció estas medidas, después del 6 de agosto, como demagógicas, imprudentes. Pero, se podía prescindir de símbolos movilizadores y prometer menos de lo que en el campo social habían conquistado. Los obreros franceses el mes anterior, la inmediata recuperación de la producción y de los servicios es, en todo caso, sorprendente, si se considera que, en la inmensa mayoría de los casos, los patronos ya no estaban presentes. El interés de la experiencia es ciertamente la autogestión espontánea de la empresa. Es verdad que los directores, unos por prudencia y otros por sentido de la responsabilidad, hicieron frecuentemente acto de presencia, salvo ciertos jefes de personal o capataces que se sabían particularmente detestados. Los técnicos fueron respetados por su saber necesario, los gestores fueron más discutidos. Obligados a sindicarse, los cuellos blancos prefirieron los sindicatos de empleados, o la UGT, a la CNT. Hoy se sabe que ciertos mandos conservaron hasta el final de la guerra el contacto con los patronos huidos. Los obreros tenían sus dudas. Un perro que sabe quién es su amo, decía una de ellos, seguirá siendo un perro. De todas maneras, funcionaron comités obreros de control, COC, y frecuentemente, consejos de empresa con funciones más amplias. De esta manera, cuando la Generalitat publicó el Decreto de Colectivizaciones, intentaba tan solo organizar una situación de hecho, generalizándola. El decreto disponía la obligatoriedad de la colectivización en 3 casos: 1. En caso de abandono de la empresa por el patrono, o de una implicación de éste en el complot faccioso, o verificada por un tribunal popular; 2. Para toda empresa de más de 100 asalariados; 3. Para cualquier empresa en la que una asamblea general mixta, patronos asalariados, así lo requiriera. Pero, ¿qué quiere decir colectivización? La incautación, embargo, requisa, confiscación, que se llevó a cabo a todos los niveles, carecía de base jurídica. Colectivización tenía un sentido más social, más vago. La CNT esperaba una socialización, con control de los sindicatos, federados por ramos, la UGT y los comunistas, frecuentemente. En el subcatalán, simples socialistas de origen, pensaban sobre todo en nacionalización, derecho de control de los poderes públicos sobre la empresa y planificación en la cumbre. Finalmente, una rica tradición incitaba a los catalanes moderados a alentar la forma cooperativa,
Algunos anarquistas no la rechazaban. Sentimos la tentación de preguntarnos si la colectivización, concebida de manera tan incoherente, funcionó o no funcionó. ¿Cómo responder? Es peligroso generalizar los casos conocidos a través de monografías, y los resultados globales de una economía de guerra no son un testimonio claro sobre el modo de funcionar de las empresas colectivizadas. Grandes empresas y grandes servicios recobraron rápidamente sus actividades, reestructurando sin demasiados enfrentamientos sus relaciones internas, horarios, salarios, para más de uno. Aquello era una simple municipalización. Las empresas más pequeñas plantearon otros problemas, indemnizaciones a los propietarios, fusiones. La CNT se inclinaba por una modernización por concentración. Las empresas medianas, de 50 a algunos centenares de asalariados, tuvieron destinos muy diversos. Se suele citar las que volvieron a manos de los patronos, en 1939, con existencias, herramientas e incluso contabilidad en orden perfecto. Pero los equilibrios financieros solo se habían conseguido a través de la financiación pública, créditos, y del juego de organismos reguladores, sobre todo por lo que hace a los salarios, creados por la Generalitat. De hecho, se trató de un proceso inflacionario. La crisis y el paro habían afectado principalmente a las industrias de consumo, textil, en tanto que la producción de guerra mantenía mejor su mano de obra, pues se le pedía un mayor esfuerzo. Cantinas, cooperativas, salarios familiares generalizados, hicieron la vida más fácil al obrero metalúrgico que a la media de la población. Es una verdad de tiempos de guerra. Es necesario tener en cuenta que esta experiencia es ante todo catalana. El Madrid sitiado solo tiene el 3% de las empresas españolas colectivizadas. El caso de Asturias es mal conocido. El País Vasco no alteró el estatuto de la empresa, pero la otra experiencia revolucionaria, y que domina territorialmente, es una extensa colectivización de la producción agraria. 2. La colectivización agraria. El problema agrario español, como hemos visto, era variado. Ahora bien, la mayor parte de la Andalucía del latifundio, la Galicia del minifundio, la Castilla de los propietarios muy pobres, escaparon rápidamente del control del gobierno. Pero le quedaba, incluso en Andalucía, y sobre todo en Extremadura, Castilla la Nueva, La Mancha, Aragón, vastas extensiones en las que la masa campesina estaba ávida de tierras desigualmente explotadas. En Levante, en Cataluña, el cultivo intensivo planteaba otros problemas, arrendamientos, mercados, etc. En este mosaico, el fracaso del pronunciamiento suscitó el comunalismo de los comités, cuyos rasgos políticos hemos señalado ya. Socialmente, en los núcleos rurales donde se concretaban y se personalizaban las contradicciones agrarias, se revivieron viejas manifestaciones, incendios de registros de la propiedad, asaltos de los casinos de la alta sociedad, ejecuciones de caciques que personificaban la vieja opresión, las viejas capitulaciones. Pero esta suma de luchas de clases vividas en 1000 microcosmos urbanos, Maurice Agulón, ¿determinó una verdadera revolución agraria? Las controversias retrospectivas han sido alimentadas con harta frecuencia con argumentos doctrinales o partidistas, a partir de monografías idílicas o apocalípticas. Está más claro hoy en día. No es inexacto que surgieron diferencias entre autoridades del Estado, de una parte, Instituto de Reforma Agraria, IRA, y Ministerio de Agricultura, presidido desde el 4 de septiembre de 1936 hasta el fin de la guerra por el comunista Uribe, y, de otra, el Consejo de Aragón anarquista y las federaciones campesinas, no solamente las de la CNT, sino también las de los trabajadores de la tierra, FNTT, del socialista de izquierda Zabalza. Estas organizaciones se interesaban por mantener, y por federar, las primeras colectivizaciones, en tanto que la dirección comunista recomendaba el respeto a la pequeña propiedad y una reforma agraria, organizada desde arriba. ¿Significa esto, como se dice con frecuencia, revolución, del lado anarquista, y contrarrevolución, del lado gubernamental y comunista? Es verdad que los comunistas vacilaron doctrinalmente, en principio condenan la propiedad privada de la tierra, y luego tienen que apelar, de vez en cuando, al estajanovismo de los campesinos. Pero gustaban de recordar que la colectivización soviética llegó tarde, que en España no se estaba todavía en esa etapa y que había que evitar la colectivización forzada. Dicho esto, confirman de hecho, desde el poder, la revolución de las relaciones agrarias, aplazada por la República y espontáneamente iniciada, desde febrero de 1936, por muchos campesinos. Se imponen algunas observaciones. Primero, desde el mes de agosto las medidas sobre los arrendamientos y, el 7 de octubre de 1936, el Gran Decreto sobre la Tierra legalizan la expropiación de tierras poseídas o abandonadas,
por los facciosos y su reparto entre los campesinos, con preferencia para los combatientes. Las asambleas de los pueblos deciden la forma, individual o colectiva, de su explotación. Los socialistas habían introducido la palabra nacionalización de la tierra, los anarquistas, como para la industria, habrían preferido la socialización, apropiación por las federaciones de sindicatos. Reprochaban al decreto, expropiación por sanción o utilidad, que no condenara la propiedad en sí misma y que dejara colgada la amenaza de revisión de las expropiaciones espontáneas. Temían que el IRA distribuyese sus ayudas, herramientas, créditos, con parcialidad, aunque no parece que haya sido este el caso. Segundo, en marzo de 1937 y después a mediados de 1938, el IRA mismo dio su evaluación estadística de los resultados. 2.163.402 hectáreas expropiadas por responsabilidades políticas. 2.044.143 hectáreas por razones de utilidad social. El avituallamiento de Madrid, por ejemplo, justificaba las requisas. Finalmente 1.252.340 hectáreas ocupadas directamente por los campesinos, que eventualmente podían ser revisadas. De este conjunto, 5.458.885 hectáreas, 2.928.975 eran explotadas colectivamente, Cataluña excluida. No se trata de una revolución pequeña. Tercero, dicho todo esto, si se desciende a los detalles, la interpretación de las cifras continúa siendo difícil. La relación tierras explotadas / superficie útil puede variar de 5,5%. Castellón, a 65%, Jaén. La relación superficie colectivizada / superficie expropiada, de 8,4%. Granada, a 92,2%, Ciudad Real. El beneficiario del reparto recibe como media 6 hectáreas en Alicante, 140 en Badajoz, pero, ¿qué le quedaba al IRA de Granada o de Badajoz? Un esfuerzo reciente, meritorio, Bernecker, para caracterizar la colectivización en 382 localidades no es menos decepcionante. Con frecuencia no se dan indicaciones cualitativas, intercambios, moneda, fondos sociales, y, en cuanto al número de los colectivizados o de las tierras afectadas, se dan demasiadas cifras redondeadas a las centenas, incluso a los millares, lo que pone en duda la calidad de las fuentes, fragmentos de prensa. Algunos casos dan la impresión de ser experiencias limitadas, contempladas por gentes indiferentes. Cuarto, para emitir un juicio, habría que escoger, tal vez, las monografías descriptivas. Las que datan de 1936 a 1938, debidas a militantes exaltados o a visitantes indulgentes, son útiles como testimonio. Pero no son sino casos, juzgados parcialmente. Allí donde algunos no ven sino solidaridad y moral, el comunista Lister, al sur del Tajo o en Aragón, no señala más que tiranía, malversaciones y caos. Diremos entonces, con César Lorenzo, que entre las colectivizaciones de Aragón, unas funcionaban bien y otras mal, según las capacidades y la preparación de quienes las animaban, o, con Brouwer y Temime, que, la verdad, sin duda, debe encontrarse a igual distancia de la pintura rosa del paraíso libertario de Souchy y del negro cuadro del Infierno anarquista de Frente Rojo, periódico comunista. Pues estamos apañados. Otros trabajos más recientes, basados en la historia oral, descubren paradojas inesperadas. En una comuna de Aragón, donde los pequeños campesinos habían escogido seguir siendo individualistas, la colectivización no había sido, pues, impuesta. La mayoría de los colectivizados estaba formada por familias de kulaks ejecutados en agosto por la columna anarquista, puesto que en las primeras semanas hubo en Aragón vaivenes entre los dos tipos de poder, con los dramas que se podrá imaginar. Quinto, la conclusión más prudente sería sin duda distinguir entre el interés psicosociológico de algunas experiencias y la endeblez de cualquier construcción histórica que se quiera sustentar sobre ellas. Que Calanda, 5.000 habitantes, patria de Buñuel, haya podido vivir en comuna casi autosuficiente, sin moneda, abasteciéndose cada uno, según sus necesidades, con buenos hospitales, buenas escuelas, es una cosa. Otra distinta es alimentar grandes ciudades y los ejércitos. Teóricamente, cada comuna cubría sus necesidades y reservaba los excedentes para las comunidades superiores, comarca, región, pero pronto se cayó en la cuenta de que existían egoísmos, patriotismos, incluso proteccionismos de pequeños grupos. La producción no se resintió necesariamente de ello a nivel local. Los cultivos se extendieron, se consiguieron buenas cosechas, gracias a las mujeres y a veces a los soldados. Pero no existió ningún planteamiento de economía general. Por otra parte, conviene no imaginar la colectivización como una reacción exaltada seguida de desilusiones rápidas.
Fue al principio, sobre todo cuando se manifestaron desorientaciones, el no saber. Los éxitos, las consolidaciones vinieron después. En Aragón, la disolución de comunidades que se habían considerado impopulares fue seguida de reconstrucciones espontáneas. Por otra parte, la prensa partidista, fuente demasiado exclusiva, exagera, sin duda, las divisiones. De hecho, de 2.213 comunidades censadas, solo 283 dependían exclusivamente de la CNT, 823 de la UGT, 1.103 eran mixtas, UGT-CNT. Las líneas divisorias entre autogestionarios puros y partidarios de la autoridad, o del compromiso, podían pasar por el seno de una misma formación. La diversidad no solo era regional, sino que también estaba presente en el seno de las regiones. Cataluña, feudo de la CNT, pero tierra de campesinos sólidamente asentados, conoció comunidades agrícolas en pleno suburbio barcelonés, y el único choque sangriento, tardío, entre campesinos individualistas y anarquistas partidarios de la colectivización tuvo lugar en Fatarella, lejos, al oeste. En el país valenciano aparece la misma complejidad. Un pueblo, protoindustrial, como Alcoy, de pasado cantonalista, hizo su propia revolución. Hay pueblecitos que, por tercera vez desde 1931, proclamaron el comunismo libertario. Ahora bien, el problema regional era, ¿se podrá exportar la naranja? Naranja es oro, se decía. 275 consejos locales de exportación frutera, CLUEF, se federaron en el CLUEA, Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios. Este debía entregar al gobierno las divisas que obtenía y se le pagaba en pesetas un tanto para remunerar a los productores. Que este CLUEA, de dirección anarquista, hubiera encontrado dificultades, técnicas y económicas, que hubiera exportado menos del promedio, si bien fueron 180 millones de pesetas, no es nada sorprendente. Pero se atacó su gestión. La campaña 1937-1938 se confió a un organismo del Estado y a una federación campesina, comunista. Esta vez el sistema fue acusado de haber reconstruido una clásica red comercial. El episodio ha sido bien estudiado. Pero no es más que un episodio. Sería tanto más aventurado sacar conclusiones, cuanto que jamás se impuso en el campo republicano ninguna visión global coherente de la economía. 3. Ideologías, mentalidades, cultura. En efecto, en el campo republicano no hay ni doctrina ni ideología común. El marxismo que sus adversarios le atribuyen es una caricatura, que se ha de descubrir en ciertos catecismos anticomunistas, dignos de los catecismos antiliberales de 1820. De hecho, el anarquista cree en la espontaneidad de las masas, el anarcosindicalista en los sindicatos, el comunista ortodoxo, frecuentemente neófito, en la República Democrática como etapa, interrumpida por los generales, hacia un ideal en el que se mezclan la Tercera Internacional, la amistad soviética, la guerra patriótica, conjuntos sin pretensión teórica, pero de una gran eficacia pasional, cuando se encarna en la excepcional personalidad de una Dolores Ibárruri, pasionaria. El POUM, algo trotskista sin serlo del todo, se cree capaz él solo de repetir la revolución de 1917. Existe un socialismo izquierdizante, antiautoritario, que preferiría las guerrillas a los regimientos, la autogestión a la planificación, y un socialismo jacobino que querría hacer la guerra. Existen simples republicanos, apegados a la legitimidad de su causa y a las libertades, conscientes de que la propaganda franquista no les agradece en lo más mínimo su moderación social. Si se añaden las desconfianzas omnipresentes entre el gobierno central y los patriotismos catalán y vasco, se convendrá en que no es posible definir ideológicamente, y menos aún, doctrinalmente, el campo gubernamental que, con frecuencia, se escinde. Pero lo cierto es que, la España republicana, resistió, se mantuvo y duró. Quizás se abusara, entre 1936 y 1939, de vocablos como resistencia popular o pueblo español. Y no nos gustaría quedarnos solamente en las palabras. Sin embargo, es cierto que al haber exorcizado la frase, no se puede con el ejército, una cierta España se sintió comprometida en un combate decisivo, en un proceso vital. En principio, hay una verdad de clase. La España de los trabajadores e incluso, sencillamente, la España de los pobres realiza un sueño. Quizá milenario, al menos centenario, el fourierismo tiene 100 años. No hay teoría de esta revolución, la guerra no inspira, en este terreno, ninguna obra importante. Pero existe, en la base, una ansia de derrocamiento, de posuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Es una simbología sin edad, pero con distintas expresiones.
mi amigo, el geógrafo Pau Vila, que quiso aprovechar las colectivizaciones para constituir un fondo de archivos de empresas que hubiera sido único. En el mundo, tropezó con dos mentalidades: unos comités habían quemado los archivos de empresa, como en Francia. En 1789, se habían quemado los archivos señoriales. Otros se resistían a separarse de ellos, como nuevos propietarios, que eran. Una actitud tradicional, una actitud nueva. En todo caso, una revolución. Pero incluso importantes capas burguesas, o intelectuales, que consideraban pueril decir salud en lugar de adiós al despedirse, o ver cómo se eliminaban los santos de toda la toponimia, singular fuente de confusiones, habida cuenta de la profusión existente, tenían sus propias razones, en unos casos intelectuales y morales, en otros nacionales, para temer una vuelta a la España de antes de 1931, a sus retrasos, a sus estrecheces, a sus presiones religiosas, a sus terrores policiales. Todo lo que se sabía de la España de Franco confirmaba o agravaba estas imágenes. Añadamos que el recurso a las tropas coloniales, a las columnas italianas, a la aviación alemana, a los bombardeos masivos de poblaciones civiles, sembraron el miedo, pero también la rabia. Es verdad que la duración de la guerra, las privaciones, los pronósticos sombríos, minaron progresivamente el espíritu de resistencia de la población, incluso el de algunos soldados en los frentes inmovilizados en una drole de guerra. Pero muchos auténticos combatientes no se abandonaron al desánimo ni siquiera en las últimas horas. Un oficial republicano español, en retirada en la frontera de los Pirineos, le dijo a un oficial francés que lo trataba con desprecio: «Os deseo que resistáis tanto tiempo como nosotros». En junio de 1940 tuve ocasión de pensar largamente en él. De hecho, en la reconstrucción de las mentalidades, es necesario pensar en la Guerra de España como anticipación de las resistencias europeas. Ningún proyecto coherente, pero un rechazo claro. Los republicanos españoles, como se decía, eran antifascistas. La diplomacia evitaba el término, demasiado popular, considerado indecente en Londres, en Ginebra, en Múnich. Pero en las grandes corrientes de opinión, la Guerra de España, The Passionate War, para un autor norteamericano, se convirtió rápidamente, además de en un hecho político, en un hecho cultural muy importante. Hecho cultural interno, en primer lugar, por supuesto. Contrariamente al modelo forjado por los eslóganes franquistas, la expresión propagandística republicana se fragmentó con los diversos poderes. Milicias, regimientos, empresas, sindicatos, tuvieron sus periódicos, sus octavillas, sus pasquines. No sin peligro político. Pero qué variedad. Se ha abusado, quizá, de este voluminoso material como fuente de los hechos y de los pensamientos. Habría que cuestionarse lo imaginario, y también no olvidar que muchos soldados del frente y muchas mujeres en la retaguardia no sabían leer. Se alfabetizó, pues, en las fábricas, en las trincheras, en los hospitales. Se hicieron representaciones teatrales y se compusieron y leyeron poemas. La pasión antirreligiosa de los primeros días había puesto en peligro obras de arte, documentos y libros en las iglesias y en los conventos. Para salvarlos, explicando por qué, se movilizaron los dirigentes culturales. Luego vinieron los bombardeos. Cuando alcanzaron, en Madrid, el Palacio de Liria y amenazaron el Prado, el gobierno decidió transportar las obras maestras a Valencia. Un responsable de la operación me contó sobre sus emociones, nocturnas, en la soledad de unos bosques, entre los camiones donde dormían la Venus de Tiziano, la maja desnuda de Goya. Existen epopeyas culturales. En cuanto a las personas, la propaganda franquista habló mucho de un holocausto de intelectuales. Al principio, inventó víctimas, Benavente, Los Quintero, junto al célebre guardameta Zamora. Más tarde, 1953, proporcionó una lista más seria de 174 nombres. En ella aparecen ciertos rasgos de la represión. Una inmensa mayoría de periodistas de provincia evidencia el papel de los rencores políticos locales. Algunos grandes eruditos eclesiásticos fueron víctimas de la oleada antirreligiosa. Volveremos sobre el tema. En Madrid, en las cárceles, cayeron políticos de calidad: Melquíades Álvarez, Víctor Pradera, y un único, gran literato, Ramiro de Maeztu, en octubre de 1936, entre las otras figuras señeras de la inteligencia. Supervivientes de 1898 o republicanos de 1931, varios, y no los de menor importancia, Ortega, Marañón, Azorín, se exiliaron o se aislaron en posiciones matizadas, allí donde les sorprendieron los hechos, por el instinto de conservación, la pertenencia de clase, las repugnancias adquiridas. Sin embargo,
no solo los gobernantes republicanos, sino incluso los núcleos anarquistas y comunistas, rivalizaron en atenciones hacia los intelectuales, reconocidos. Amenazado Madrid, la élite de académicos fue albergada en la ciudad de Valencia, como los ministerios y las telas del Prado, pero la iniciativa cultural correspondió a los jóvenes poetas, Rafael Albertí, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, José Bergamín, Manuel Altolaguirre, León Felipe, unidos por el recuerdo de Lorca y amparados por la figura señera de Antonio Machado, cuyo destino debía acabar en Coyure, en febrero de 1939, en la amargura de la derrota. La más importante de sus creaciones fue la revista Hora de España. Enero de 1937 a noviembre de 1938. El más grande esfuerzo literario que haya surgido de una guerra, según Baldo Frank. Revista patriótica, apasionadamente española, pero abierta a América, César Vallejo, Juan Marinello, Nicolás Guillén, Octavio Paz, y a la expresión catalana, Oda a Barcelona, de Pere Quart, y Antología, en donde figura el último poema de Bartomeu Rosselló Porcel, perfecto contraste con el nacionalismo del otro campo, y si puede sorprender un cierto belicismo de la revista, Machado lo justifica denunciando, con un año de anticipación, lo que significa un pacifismo que conducirá a Múnich. Pero no olvidemos formas más populares de la cultura. El arte de los carteles de Josep Renau, cuyas colecciones son muy apreciadas hoy en día, quien defiende el esquematismo gráfico contra Gaya, los romances y las coplas cantadas en la música folclórica más española y que tararearon tantos resistentes europeos. Bagda nos lo ha recordado en Cenizas y Diamantes. Como hecho cultural, la Guerra de España tuvo un valor universal. En este sentido, todo el mundo piensa, sin duda, en Malraux, Hemingway, Orwell. Señalemos que en los países anglosajones, las brigadas internacionales reclutaron muchos intelectuales, en tanto que en otras partes, sobre todo en Francia, el reclutamiento fue de índole más popular. Es más significativo quizá que el primer grito de angustia sobre el Madrid de 1936 haya sido lanzado por un poeta hispanoamericano. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Que este poeta fuera un testigo, y que se llamara Pablo Neruda. Sabemos, además, que el Segundo Congreso de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, de 1937, celebró sucesivamente sus sesiones en Valencia, Madrid, Barcelona y París. Chamson, Zara, Benda fueron los representantes de Francia. Ese mismo año los grandes artistas españoles dieron una especie de réplica a esta solidaridad internacional. En la Exposición de Artes y Técnicas de París, el pabellón español era modesto en sus dimensiones, pero concebido por Josep Lluís Sert, albergaba el Guernica de Picasso, el Segador de Joan Miró, la Montserrat de Julio González. Es verdad que en París la revista Occidente trataba de invocar otros nombres universales en favor de la cruzada de Franco. Hallaba a Claudel, pero ya Maritain, Madaule, Mauriac, Bernanos, del lado católico, habían denunciado el reverso de esta cruzada. De todas maneras, cualesquiera que fuesen los prejuicios y los distingos de las adhesiones, España, en su desgarramiento, estuvo entonces, como dice el título del poema de Neruda, España en el corazón del mundo entero. Singular consuelo para tantos sufrimientos.